Aumento del salario mínimo en 2023. Sector obrero pide 25%, patronal ofrece 15%. A pesar de que los últimos aumentos casi duplicaron el monto que se tenía en 2018, México continúa teniendo uno de los salarios mínimos más bajos del continente, y no existen razones jurídicas, éticas ni económicas que impidan un mayor avance, señala una parte del sector obrero, por lo que piden un incremento del 25% para 2023. Las propuestas de aumento han comenzado a llegar a la Secretaría del Trabajo y Previsión Social y a la Comisión Nacional de Salarios Mínimos. Este martes, representantes de diversos sindicatos enviaron la suya a ambas instancias. Aunque las empresas todavía no presentan su planteamiento de manera oficial, han dado a conocer que su oferta es de 15%. La meta del gobierno federal, el tercer actor en este negocio, es dejar el salario mínimo general en 260 pesos al final del sexenio, en 2024. Este año, el monto para la mayor parte del país es de 172.87 pesos diarios. Aunque ya empieza a bajar la inflación, tenemos que cuidar que los aumentos no la disparen y reduzca el poder adquisitivo de los salarios. Lo segundo es que si lo subimos demasiado rápido, podría provocar que muchos trabajadores se vayan a la informalidad, dice en entrevista José Medina Mora y Casa, presidente nacional de la Confederación Patronal de la República Mexicana, Coparmex. Si bien es cierto que hay que tener cuidado por la inflación, no debe utilizarse esta como pretexto para no aumentar el salario, porque es una gran mentira. O sea, nos engañaron durante todo el periodo neoliberal que no aumentaban el salario porque iba a haber inflación. No se midieron estos, dijo el presidente Cotton Head en la conferencia de prensa matutina del 8 de noviembre. Para la Confederación de los Trabajadores de México, CTM, los incrementos de los últimos años han demostrado que ya este tipo de ajustes no generan ningún efecto negativo. En entrevista, José Luis Carazo Preciado, representante de esta central obrera ante la CONASAMI, pide recordar que desde 2011 los tres sectores iniciaron un proceso para desindexar el salario mínimo, de más de 860 ordenamientos jurídicos estrechamente ligados a cuestiones económicas. Ese vínculo que se tenía, subraya, sí generaba inflación. La propuesta del sector empresarial es cubrir la parte inflacionaria, en general, para los dos salarios mínimos que se tienen en México, el de la zona libre de la frontera norte y el de mayor parte del país, dice José Medina Mora, presidente nacional de la Coparmex. En las ciudades fronterizas, el referente actualmente se ubica en 260.34 pesos diarios. Pero para el caso del salario mínimo del resto del país, el aumento sería 9%, para que cubra un poco más que la inflación y que el monto independiente de la recuperación permita aproximadamente otros 6 puntos más para llegar al aumento de 15%. Para la Coparmex hay otros dos elementos que podrían presionar a algunas empresas el próximo año. Uno de ellos es la posible demanda y necesario aumento en los días de vacaciones, de 6 a 12 días como mínimo, tras la reforma a la Ley Federal del Trabajo. Ya se aprobó en el Senado y que está en revisión en la Cámara de Diputados. México es de los países de la Organización para la Cooperación y del Desarrollo Económicos con menos días de descanso y más con estrés laboral por encima de China. Se ha pedido que sea de manera gradual, sobre todo para apoyar a las micro y pequeñas empresas, y que no se tome todos los días de vacaciones de manera continua para darle flexibilidad a los trabajadores y a las empresas, las cuales tendrán que pagar un aumento en la prima vacacional, explicó el líder del sector patronal. El tercer factor es que la reforma de pensiones que se aprobó en 2020 entrará en vigor entre enero de 2023. El sector empresarial aportará 8% más al fondo de pensiones de manera gradual, 1% por año durante 8 años, y el proceso comienza el siguiente. La apuesta, señala, es tener una mejor remuneración como parte de la justicia para el trabajador, pero lograr una mayor productividad y competitividad, que las empresas puedan seguir creciendo y ofreciendo mejores condiciones. En más de 70 años en México, el salario mínimo solo tuvo un aumento de 80 pesos que no servían para nada y podría considerarse como un salario indigno e inhumano. Durante este periodo, llegamos a ser el tercer país de América Latina con el tercer peor salario. Para justificar este casi nulo aumento al salario mínimo, se han dado bastantes justificaciones y razones que salen de lo ilógico y lo irracional.
El aumento al salario mínimo ha sido uno de los logros de esta administración, pero aún falta mucho por hacer, aún falta mucho trabajo por realizar para poder generar un salario que le ofrezca una vida digna a los trabajadores. Si tienes algún comentario, idea, opinión o dato informativo que puedas aportar a la nota, te invito a que lo dejes en la caja de comentarios. Si no estás suscrito en el canal, te invito a que te suscribas y que actives la campana de notificaciones. Si quieres apoyarnos para que este canal crezca, te invito a que compartas los videos que consideres sean informativos o aporten algo positivo a las personas que conoces.